Hola, buenos días, jóvenes de historia. Ya tuvimos algunos videos, algunas clases previas con respecto a algunos temas de historia de México colonial. Con este video continuamos nuestras sesiones virtuales. Ya hablamos un poco del arte, de generalidades de la historia colonial mexicana, porque recordando, la colonia vamos a estar abordando 300 años de gobierno español, es decir, 300 años de dominio de la corona española en nuestra tierra. Pero en esos 300 años pasan muchas cosas. Si bien en el video que ustedes vieron en la sesión previa, el documental del investigador, básicamente podrán haber escuchado que los 300 años son muy distintos desde el inicio hasta el término del periodo colonial. Es decir, no podemos catalogar que los 300 años coloniales son de la misma forma, sino todo lo contrario. Hay muchos cambios sociales, culturales, económicos, políticos, geográficos, religiosos en esos 300 años. Por ello, hay que centrarnos un poco en toda esta parte. Ya con lo que ustedes han leído un poco de aztecas, en azteca, otoño azteca, es decir, la parte histórica novelesca, tenemos algunos puntos de partida para esta parte. Y por ello, en el video de hoy nos centraremos principalmente en esta diferenciación de clases sociales, de castas, de sangre, es decir, por qué se volvió tan significativo el tipo de origen de la persona. Independientemente que todos sean seres humanos, aquí en la Nueva España va a haber un recrudecimiento muy intenso con respecto al origen o al color de piel, mucho manejo de influencias, corrupción, chantaje, sabotaje, emanado de esta parte. Y bueno, entonces, esta parte centramos en la parte de criollos, mestizos, mulatos o tapatraces, sambo prieto, tente en el aire, no te entiendo. Es decir, toda la serie de castas, de grupos sociales que había en Nueva España es lo que centraremos en este video. Continuando, antes que nada espero que los dos se encuentren muy bien en sus casas, que estén bien con su familia y esperando próximamente poder regresar a clases y poder trabajar de forma presencial con ustedes para poder darle más énfasis a estos temas. Sin más por lo tanto, continuamos entonces nuestro contenido. Es decir, aquí en el orden que estamos trabajando las cosas de esta parte, vamos a hablar de las siguientes características. Con una frase, básicamente, lo que se mencionó a algunos investigadores. Se mencionaba que en el orden con el que se gobernaban las Indias, es decir, en España y demás, los españoles conquistadores ya no venían a trabajar, venían a lo que los indios y los negros trabajaran para ellos. Es lo que decía la BBC de Londres, es decir, suena fuerte, suena intensa esta parte, pero es realmente muy fuerte y muy crítica y ácida. Es decir, en esos 300 años, al inicio esperábamos un poco que el conquistador, como en otras partes del mundo, con otras conquistas, fuera el que fuera a la nueva tierra a conquistarla, a trabajarla y a hacerla propia. Esto aquí en América no se dio mucho en general, sino todo lo contrario. El español vino, conquistó, mató, masacró, se mezcló y la población nativa y sus descendientes no reconocidos son los que van a trabajar para ellos. Más aparte, una población de importación como fue la raza negra traída de África. Si recuerdan en clases, ya habíamos mencionado un poco que la zona del Caribe fue la primera parte en que fue aniquilada por los europeos en América, es decir, extinguieron la mayor parte de la población caribe ahí, la exterminan completamente y para trabajar las plantas azucareras, los ingenios, todo lo de la parte de ahí, el oro y demás, tenían que buscar población negra traída como esclava de África para trabajar aquí. Por ello es una otra forma que también un tiempo después, al llegar al suelo mexicano actual, vamos a encontrar tantos mexicanos actuales con ascendencia de rasgos africanos. Es decir, cabello ensortijado, labios gruesos, una piel mucho más oscura, y lo vamos a encontrar principalmente en ambas costas. Dígase la zona de Guerrero y dígase la zona de Veracruz. No son las únicas zonas del país, en todo este corredor va a haber este tipo de personajes, pero principalmente nos centramos en esta parte. Bueno, desde que se descubre América el 12 de octubre de 1492 y en las siguientes décadas de colonización, va a haber una preponderancia principalmente a tres grupos sociales básicos. Ya aquí vamos a encontrar una gran derivación de todo lo demás. El número uno son los blancos.
aquellos españoles peninsulares o nacidos principalmente en la parte europea. De esos blancos vamos a encontrar una derivación, los blancos per se, blancos propios, es decir, blanco peninsular, y el blanco criollo, es decir, el blanco nacido en América. Aparte de ellos, en el siguiente nivel encontramos a los indígenas o población nativa americana. No importando de qué parte de América estemos observando este estudio, este análisis, siendo nativos americanos, ya se les considera como indios o indígenas por los españoles. Y tercer grupo importante que va a tener presencia aquí, la raza negra, en este caso, los esclavos traídos de África. También vamos a tener en una pequeñísima proporción los que se les conoce como la raza amarilla, en este caso los asiáticos orientales. Llegaron algunos chinos, algunos japoneses, algunos filipinos, o solo mexicanos, pero no es una muestra tan significativa. Aunque en la actualidad México, después de todos estos años de conquista, colonia, independencia y demás, la colonia oriental en el país ha aumentado ostensiblemente, ha crecido muchísimo. Continuando con esta parte, entonces, ya todas estas mezclas, estas mezcolanzas, como algunos las mencionan también, dio lugar a estas mezclas a las castas, es decir, la mezcla propiamente. Una clasificación de las personas dado su linaje, su origen básicamente. Quiénes eran sus progenitores y qué lugar ocupaban fundamentalmente en la sociedad novohispana, es decir, de acuerdo a quién fue tu padre, quién fue tu abuelo, de dónde provienes, qué tipo de sangre tienes, qué color de piel tienes, es el lugar en que te toca. Es decir, aquí valía cero y nada si eras listo, si no eras listo, qué características tenías. Lo importante era tu origen, tu linaje. Y bueno, hablaremos un poquito de esto a grandes rasgos, ¿no? Ya todas las mezclas que encontramos hacia abajo, la primera básicamente hablando del criollo que producido de la unión de un hombre blanco con una mujer blanca. Es decir, la única característica que señalizaba este punto y para estar un grado abajo del peninsular es que había nacido en América. Y aparte de esto, importante, se decía peninsulares por el sentido de que había nacido en la península ibérica, es decir, en España fundamentalmente. Aun cuando la península ibérica sea en España y Portugal en la actualidad. Siguiente, mestizos, ya popularmente conocidos, entre un hombre blanco y una mujer indígena. Era raro que se diera la inversa, porque básicamente, si recordamos en clases, mucho de esto fue producto vía de las violaciones. Siguiendo, tenemos a los castizos entre mezcla de mestizo y española. Siguiente, el mulato, español y negro, también muy populares estas mezclas raciales allá. Otro, los moriscos, también llamados mezcla entre el mulato y el español, es decir, ya el mulato tenía sangre española, pero estaba más degradada, así que este morisco es parte españolizado un cachito con parte española. Siguiente, chino, morisco y español. Seguimos derivando, rebajando de todo otro poquito más. Es decir, todavía el chino tiene menos español que el morisco anteriormente mencionado. Siguiente, el salta para atrás, entre chino e India. Todavía ahí vamos bajándole más. Los lobos, entre el salta para atrás y el mulato. Es decir, ya si arrastramos la parte españolizada es mínimo, es muy bajito lo que encontraremos aquí. Siguiente, jíbaro, entre lobo y china. Aquí hay que indagar ustedes en una de sus tareas. Aquí el jíbaro es una mezcla racial o una casta, pero también ¿quiénes son los jíbaros? ¿A qué grupo étnico en el mundo se le conoce como jíbaro? Tendrán que indagarlo y buscarlo, porque no además es la primera vez que aparece la palabra jíbaro. Siguiendo, albarazado, entre jíbaro y mulata. Seguimos degradando la mezcla española como tal. Cambujo, entre albarazado y negro. Es decir, cada mezcla que vamos encontrando es casi parte del resultado del anterior, en general, poco a poco. El Zambiaga, otro muy peculiar, nombres ya cada vez más raros, entre cambujo y entre indio. Siguiendo, el calpamulate, si tomamos características un poquito de todo esto,
Entre Santiago y Loba, recordamos la parte de atrás. El tente en el aire, calpamulato con zambujo. El no te entiendo, que también suena risible, chistoso y demás, tente en el aire con mulato. Y el torna atrás. Entre un no te entiendo y una india. Es decir, hubo muchísimos grupos. Es decir, aquí nada más un pequeño muestreo de lo que estamos hablando. Aquí el punto de esto es peculiares otros que podemos mencionar en la lista, que ya nos han mencionado anteriormente: coyotes, cuarterones, jarochos, tres salvos, sambo, sambo prieto, entre muchos más. Aquí lo importante es mencionar es que nunca hubo una limitación a las mezclas. Conforme pasaba el tiempo aumentaban las mezclas, se daba más esto cada vez más y más y más. Tanto así que ya llegó un punto en que ya dejaron de ponerles tantos nombres, porque ya se volvió un relajo esto completamente, ¿no? Aquí lo importante de esto es que como tú registrabas al hijo, a veces tu hijo salía blanquito, morenito, negrito, aunque tú no lo fueras. Y aquí se prestaba básicamente al chantaje, a la corrupción y demás. Es decir, todo esto se podía manipular a la hora de registrarlo. O sea, no es un sistema tan rígido. Tú pensabas que las leyes eran muy fuertes, la realidad era que no. Teniendo dinero o un buen conecto, palanca, en este momento se podemos mencionar de esta forma, se llegaba a dar características similares, ¿no? Dado que se podía manipular, como quiero mencionar, ya que podías tú ir a registrar al niño como blanco para que tuviera un estatus más alto un poquito. Aunque las castas todas eran medio relajo, pero el hecho de que tú estés una casta más arriba tenía algunas pequeñas mínimas características en general, ¿no? De ventaja económica o de laboral o por lo menos religiosa, hasta para el panteón. Y en este caso, lo que uno hacía, llevabas a tu hijo cambujo y lo querías registrar como mestizo, como una característica más arriba, un rango más arriba, y básicamente se sobornaba al cura, al juez o a alguien, a un padrino español, para que él avalara a este niño no es tornatrás, es cambujo. Sonará como que muy risible, pero se llegaba a dar. Bueno, continuando entonces, ¿no? Todos estos cuadros de castas empezaron a aumentar muchísimo. Fue drástico cómo se daba, básicamente, ¿no? Por eso vamos a encontrar un montón de pinturas de la época en donde se daba la mezcla entre un grupo y entre otro grupo, donde encontramos estas características y demás, cómo la población estaba moviendo. Pero imaginémonos, si esto fue hasta 1821 que acaba la colonia, ¿qué mezcla tenemos actualmente nosotros con 200 años más de mezcla raciales? Es decir, ya ni siquiera hacemos un torno atrás, un no te entiendo, un tente en el aire, ya hacemos un tipo surtido rico, una mezcla brutal. Y bueno, es decir, las mezclas aquí vamos a encontrar. Aquí lo importante mencionar de estas mezclas es que los derechos políticos importantes los tenían únicamente los españoles y los criollos, medio peninsular y criollo. El español puede llegar al rango más alto políticamente hablando, el cual iba a ser virrey, es decir, la representación del rey de España en América. El criollo no tanto, no puede llegar a ser virrey por el simple hecho, su pecado de haber nacido en América como tales. Así que bueno, no era virrey, era secretario de algún puesto importante. En la milicia, bueno, no puede llegar al rango más alto, pero bueno, un poquito más después. En la iglesia tampoco obispo, demás, pero quizá sacerdotes y demás. Es decir, pero fuera de ahí les iba bastante bien a los criollos y a los españoles, aun cuando realmente muchos de los criollos van a ser los que en años posteriores van a buscar la independencia del país, con Hidalgo, con otros. Es decir, recordando que la independencia de México no es un movimiento que se centrara exclusivamente en indígenas, en negros, en mestizos, ¿no? Las cabecillas era gente, la mayor parte en algún movimiento de la América era de gente criolla, de gente acomodada, que peleaban por una mejor económica en el estatus social. Y todos los que murieron en las primeras batallas era carne de cañón indígena, mestiza, que peleaban con palos, con piedras y demás. Es decir, los derechos de estos básicamente eran muy malos. Y en la sociedad novohispana, el ser negro básicamente no te daba ningún tipo de derecho. Valía más un perro, valía más cualquier tipo de personaje que un negro, porque para los españoles, en los primeros años, los indígenas, los negros no tenían alma, no tenían la dignidad humana. Así que bajo esta parte era complicado, era complejo poder trabajar y considerarlos como un igual. Por eso empieza el periodo de la evangelización, posteriormente, que ya será un tema de un siguiente video,
con las órdenes religiosas que van a llegar a América, empezando con los franciscanos, siguiendo con jesuitas, agustinos, dominicos, betlemitas, hipólitos, dieguinos, carmelitas descalzas, es decir, una vasta serie de religiosos que van a buscar, algunos de ellos como los franciscanos, la salvación del alma pecadora de los indígenas, porque para muchos religiosos veían que los indígenas adoraban a los demonios, adoraban a Satanás por el tipo de piedras que adoraban, tan raras. Si nosotros vemos a la Coatlicue, a la Chalchitlicue y demás, sin agraviar a la presente güera del salón, que no tiene nada que ver la representación con esta güera, pero para los indígenas, básicamente, eran sus dioses. Pero para el español, que vea un dios barbado, güero, ojo azul, con un canon de belleza muy distinto, él ve una representación de piedra con colmillos y demás, era simplemente la adoración del mismo demonio Satanás. Bueno, jóvenes, terminamos este pequeño video para continuar con los siguientes posteriormente, esperando que se encuentren bien. Chalchi, Juan, que estén bien los dos. Sigan cuidándose y espero que estén bien. Saludos y seguimos en contacto por las redes correspondientes, WhatsApp, YouTube, Classroom, que estén bien. Saludos a todas sus familias. Bye.